Buenas tardes a todos. Continúan ustedes viendo Aragón en Abierto. Estamos en directo desde Huesca en un taller de relajación para personas cuidadoras. Aquí hay que incidir en que seguro que muchos de ustedes conocen a alguien o tienen a alguien en su casa que cuida de otra persona y se dan cuenta de que es un trabajo arduo, diario y a veces muy difícil. Pilar La Rosa es la monitora de este taller. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Bueno, este es un taller que se llama de relajación para personas cuidadoras. Entonces, hacemos técnicas corporales. El objetivo es encontrar un espacio de calma, de tranquilidad, donde ellas puedan entrar en contacto consigo mismas y cuidarse a nivel corporal, a nivel mental y a nivel emocional. Ahora mismo con este movimiento de brazos, ¿qué es lo que están consiguiendo? Ahora están haciendo respiraciones completas. Entonces, al mover los brazos, la caja torácica se expande, pueden tomar una buena cantidad de aire y pueden aprender a desarrollar una mejor capacidad respiratoria, lo cual les ayuda a tener un mejor control de su tensión, de sus estados emocionales que están directamente relacionados con la respiración. Vamos a conocer algunas de estas mujeres que tenemos hoy, todo mujeres aquí. Es lo habitual, además nos comenta Pilar, que la cuidadora sea mujer. Voy a acercarme, pretendo no molestar demasiado, sí, por favor. Por aquí tenemos a Carmen, que en su caso está cuidando a su padre, a su madre, perdón, una persona con Alzheimer. Correcto. ¿Cómo es ese trabajo diario? Bueno, pues eso es algo difícil porque estás trabajando con una persona que está enferma, que no razona, no puedes tratarla, pues como en el caso mío es como si fuera un niño pequeño, exactamente lo mismo. Y bueno, pues se va llevando lo mejor posible. ¿En qué ayudan este tipo de clases? Yo te puedo decir que en el mío concretamente tengo ayuda porque ella va a un centro y estoy muy contenta de cómo funciona y cómo la atienden y todo esto. Y luego pues el día a día en casa, pues en todo. No sé qué más decirte porque... ¿Sales de una clase como esta, sí, con la mente y el cuerpo cambiado realmente? Es que viene muy bien y no nos la perdemos, ¿eh? O sea, que venimos una vez a la semana, yo en el caso mío, y no me pierdo el venir aquí cada semana, ¿eh? Pues muchas gracias, Carmen, por tu testimonio. Como ella, pues muchas otras tienen aquí personas mayores a su cargo y todas aseguran que les ayuda muchísimo el venir aquí y el dedicarse un ratito para ellas. Gracias, Laura. Claro, también a los cuidadores hay que mimarles mucho. Gracias por acercarnos a ese curso. Y hoy les invitamos a conocer Viver de la Sierra, un pequeño barrio rural de Sestrica, del que sus vecinos se sienten muy orgullosos. Dicen que tienen dos joyas, la iglesia y la ermita, pero nosotros hemos encontrado una más, Esmeralda, una de sus vecinas, que ha compartido con nosotros muchos recuerdos. Esta es la fuente de Viver de la Sierra. Ahora vienen a por agua, pero antes, ¿a qué venía usted aquí? A festejar con los novios, porque veníamos aquí todas chicas y chicos, y estábamos aquí un rato y después íbamos a casa con los cántaros, que tirábamos agua y volvíamos otra vez. Así llenamos los cántaros y las botijas y los cubos que traíamos. Y la gente se quedaba aquí esperando una tarde y otra. Y ahí, Esmeralda, bailaban. Bailábamos y venía la orquesta de las Estrellas Verdes de Sestrica y ahí bailábamos mozas y mozos y todos compañeros. Eso se llamaba de alguna manera. ¿Cómo se llamaba eso hace unos años? Esto se llamaba el estanco. ¿Y la cañiguerra? ¿Qué para qué se utilizaba hace unos años? La cogían los mozos y la ponían en las puertas. Pero ponían la cañiguerra en las puertas de las chicas que no eran muy guapas. Muy guapas. Y a las chicas guapas les ponían las flores. A mí de todo me ponían. Le ponían flores, seguro, Esmeralda. No. Hasta un chico me echó flores a la ventana. Aquí estamos viendo a varios de sus vecinos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos siguen viviendo en Viver de la Sierra? Unos 35, 30 o 35. Al final vamos todos juntos allí a la plaza a tomar el sol. ¿Usted también iba a la fuente a festejar? ¡Hombre, que sí va! Y con los cantaros en la mano. Félix, que le veo escondido. ¿Por qué nos hemos escondido aquí? Mira, no se mete ahora. Estamos viendo ahí, es la única burra del pueblo, ¿no? La única del pueblo, maña. La única que tú, maña. La misma que saca Valeria. O sea que hay que cuidarla bien. Ay, mi hija, como nosotros comeramos. Te quiero enseñar la parra, que es muy bonita. Me pongo ahí una mesa y me pongo mis sillas. Si me apetece me saco una Coca-Cola, me la bebo y si no, pues me bebo agua. Calidad de vida, ¿no? Claro. El lavadero estaba ahí, donde esa carretera que hay abajo, Redondo. Ahí bajábamos con los pozales. Ahí salía el agua caliente
y salía, contra más frío hacía, más agua, más caliente. Y entonces lavábamos muy bien la ropa y se quedaba la ropa preciosa. Mejor que las lavadoras ahora. Aquellas son las eras que trillavábamos con las mulas. Y a cribar y a alventar, pero con la mano, con la horca. Ha trabajado usted mucho en su vida, ¿verdad, Esmeralda? Yo he trabajado más que ahora. Y trillábamos con las caballerías, hacíamos un montón y después a alventar cuando andaba aire. ¿Con lo chiquitica que es usted? Pues mira, todo he podido. Ahora estamos en la iglesia de Viver de la Sierra. Flor, ¿cómo se llama esta iglesia? San Miguel, Arcángel San Miguel. ¿Es una iglesia importante para las personas que viven aquí? Sí, sí, para nosotros mucho. Nos hemos bautizado, hemos recibido todos los sacramentos, los de nuestros hijos. Tenemos dos joyas, esta y la ermita. ¿Y por qué se construye aquí esta ermita? Porque se apareció una pastora y el pueblo decidió de hacerle aquí la ermita. La Virgen del Prado se le apareció a la pastora. Esta ermita antes era más pequeña y después un señor perdió mucho dinero, un zurrón de oro, y lo rescató. Y entonces dijo, dice, si lo rescato, hago un templo mayor para que todo el mundo lo pueda ver lo que yo tenía. Y para despedirnos, Jesús, queremos oírle cantar. Virgen Santa del Prado, ¿cómo me despediré? Diciendo hasta mañana a la tarde. ¡Bravo! Y así, invitándoles a conocer Viver de la Sierra, nos despedimos hoy. Ya saben que pueden hacernos llegar sus historias por teléfono y también a través de nuestro correo electrónico. Gracias por su compañía. Feliz tarde. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la